Con frecuencia, la cualidad de ser inquebrantable se asocia con la suerte, una predisposición genética o una vida impoluta, carente de obstáculos. Se propaga la creencia de que hay personas forjadas de un material superior, más fuertes, más audaces, más competentes. Pero la verdad dista mucho de esa concepción. Lo que auténticamente convierte a un individuo en una fuerza indomable no reside en sus bienes materiales ni en las circunstancias externas que lo rodean, sino en la profundidad de su pensamiento y en la firmeza de su resolución interna frente a cada adversidad. No es el desafío lo que lo define, sino la determinación con la que elige enfrentarlo. He presenciado cómo seres comunes trascienden sus limitaciones al desarrollar una mentalidad de acero. Una psique rigurosamente entrenada para desarmar la duda, para actuar con implacable disciplina y para erguirse con renovado vigor tras cada caída. La clave no es la ausencia de temor, sino la habilidad para evitar que el miedo se adueñe de sus acciones y paralice su voluntad. Usted no necesita una existencia perfecta para volverse formidable. Lo esencial es la construcción deliberada de su carácter, y ese proceso germina en el dominio de sus propios pensamientos. Cuando usted gobierna su mente, establece soberanía sobre su realidad. Este control no es espontáneo. Se cultiva con persistencia, se elige con determinación y se inicia, sin excusas, en el aquí y ahora. Ser verdaderamente imparable no significa jamás caer, ni vacilar, ni sentir aprensión. En realidad, implica poseer una mente tan robusta, tan estructurada y tan afanosamente entrenada, que incluso cuando el mundo exterior parece desmoronarse, su fortaleza interior le impulsa a continuar avanzando sin cesar. La auténtica valía no se mide en épocas de bonanza y comodidad, sino en su reacción y acción cuando todo lo demás colapsa. Esta formidable capacidad de mantenerse firme en la tempestad no es un don exclusivo para unos pocos. Es el resultado tangible de una mentalidad que se moldea con persistencia, día tras día. Una disposición que rehúsa negociar con las justificaciones, que no espera la perfección de las circunstancias y que no depende de la volátil motivación, sino que se cimienta en el compromiso inquebrantable. Cualquier individuo tiene el potencial de desarrollar esta resiliencia si está dispuesto a emprender el trabajo profundo y a menudo incómodo que la mayoría prefiere evitar, esa labor interna que redefine los límites de lo posible. La génesis de una mente inquebrantable radica en una elección cardinal: liberarse del yugo emocional. Si ante la fatiga, la frustración o la inseguridad, usted capitula y abandona sus metas, la edificación de algo sólido se torna imposible. Las emociones, aunque auténticas y poderosas, no son órdenes irrefutables. Funcionan más bien como señales, indicadores internos que requieren interpretación, no instrucciones coercitivas. Un individuo con una mente frágil opera a merced de sus estados de ánimo fluctuantes, reaccionando impulsivamente a cada sensación. Un hombre con una mentalidad de acero, por el contrario, actúa conforme a sus decisiones preestablecidas, independientemente de su sentir. Esta diferencia esencial forja caminos de vida radicalmente distintos y moldea destinos dispares. Mientras uno se encuentra atrapado en la repetición de patrones de fracaso, el otro persiste en la construcción de su futuro, avanzando a pesar del miedo, superando la incertidumbre, e incluso cuando la fe de los demás en él ha desaparecido. Es la decisión consciente la que prevalece sobre el impulso ciego. Si este mensaje resuena con la fibra más profunda de su ser y le inspira a trascender sus límites, ha llegado al lugar adecuado. Este es un llamado a la acción para aquellos comprometidos con su evolución. Le animamos a unirse a la comunidad de Método Tracy, un espacio donde cada enseñanza y cada estrategia está diseñada para fortalecer su espíritu y guiarle hacia su máxima expresión. No espere a que las circunstancias sean ideales para dar este paso fundamental. Aquí, se cultivan la disciplina y la resiliencia no como conceptos abstractos, sino como herramientas prácticas para su vida diaria. Al suscribirse, no solo obtendrá acceso a un contenido transformador, sino que se unirá a un colectivo de individuos que, como usted, han decidido no conformarse con la mediocridad y están en constante búsqueda de su versión más poderosa. La transformación personal comienza con una elección deliberada, y ese camino se construye con el apoyo y la dirección adecuadas. No deje pasar la oportunidad de ser parte de este movimiento que le ayudará a consolidar su voluntad inquebrantable y a manifestar su potencial ilimitado. Su futuro más fuerte le espera con cada nueva lección. Para edificar esta fortaleza inquebrantable, el entrenamiento debe arraigarse en su rutina diaria, no exclusivamente en los grandes retos, sino en lo minucioso y cotidiano. Se trata de incorporarse cuando el despertador emite su señal, aunque la pereza le invite a permanecer.
Consiste en llevar a término aquello que inició, aun cuando se haya tornado tedioso o desafiante. Implica la determinación de negarse a cualquier cosa que lo debilite, por muy fácil o tentador que parezca. Cada una de estas elecciones, aparentemente menores, son los cimientos que construyen su fortificación interna. No espere a sentirse completamente listo o inspirado. Comience a actuar, desde ahora mismo, como el ser humano en el que desea convertirse. Porque al disciplinarse a cumplir con lo que debe, sin importar cómo se sienta, usted está forjando, en tiempo real, la estructura mental que lo capacitará para alcanzar cualquier meta que se trace. La mentalidad de acero no es una condición inherente. Se esculpe a través de la consolidación de hábitos rigurosos, un enfoque nítido, una dirección definida y una repetición constante y consciente. El verdadero inicio de este sendero radica en una decisión fundamental que puede tomar hoy: cesar de ceder ante las pequeñas resistencias. Al vencer lo insignificante, usted se equipa para ser invencible frente a lo verdaderamente trascendente. Ese es el preludio genuino de la imparabilidad. La mayoría aspira a logros extraordinarios sin soportar el peso del esfuerzo silencioso. Anhelan fortaleza sin dolor, confianza sin disciplina y avance sin incomodidad. Pero esta mentalidad los mantiene frágiles, porque la mente no se endurece en la placidez, se forja en los instantes donde todo en usted clama por detenerse, rendirse, ceder. Es en ese momento donde aparece la bifurcación crucial: o sigue siendo el hombre de siempre, o da un paso hacia la versión que siempre ha anhelado. El punto de quiebre no es físico, es mental. Su cuerpo puede más de lo que cree. Es su mente la que le dicta detenerse, la que le susurra que descanse, que no vale la pena, que no es el momento. Si escucha esa voz, pierde. No solo el día, pierde su identidad. Cada vez que cede ante esa voz interna de debilidad, le está enseñando a su mente a no confiar en usted, a considerarlo incapaz de cumplir lo que se propone. Este patrón de claudicación socava las bases de su autoestima y su poder personal. Una mente de acero no es aquella que ignora la incertidumbre, es la que sabe cómo actuar cuando la duda se presenta. Esta fortaleza psíquica se ha forjado con sacrificio, coherencia y persistencia. No espere despertar con confianza absoluta. La confianza se edifica cuando usted cumple su palabra, incluso sin testigos, cuando alza la vista en días difíciles y actúa desde su visión, no desde la emoción. Porque todo lo valioso tiene un precio. Y ese precio no es solo trabajo arduo, es disciplina interna, orden mental, dirección emocional. Estas cualidades se cultivan con práctica diaria. Empiece por lo que puede controlar: su horario, sus hábitos, sus palabras, sus pensamientos. Cada vez que dice, hoy no puedo, se debilita. Pero cada vez que afirma voy a hacerlo igual, se fortalece. Aunque sus piernas tiemblen, la motivación sea nula, o se sienta solo, ese momento de lucha es el gimnasio de su carácter. Si lo soporta, si lo atraviesa sin ceder, algo fundamental dentro de usted se modifica. Su mente comienza a respetarlo. Su mente, su propia psique, empieza a respetarle porque comprende que ya no es la pereza quien manda, ni el miedo quien decide, ni la duda quien controla. Ahora, quien dirige, es usted. Y cuando usted asume el mando, la trayectoria de su vida deja de ser aleatoria para adquirir un rumbo preciso y constante. Esa dirección, sostenida día tras día, lo moldea en el tipo de individuo que otros silenciosamente admiran, el que, sin grandes alardes, avanza, el que, sin lamentaciones cumple, el que, sin pretensiones, se transforma. Y lo más notable es que esta mente no necesita la perfección, demanda práctica incesante, y la elección reiterada de no fallarse a sí mismo, no a los demás, sino a su propia esencia. Porque si usted se habitúa a la decepción personal, a las justificaciones vacías o a la automentira, aunque por fuera aparente solidez, internamente seguirá siendo vulnerable. Y cuando la gran prueba de la vida inevitablemente llegue, esa fragilidad interna le hará colapsar. Pero sí, con disciplina férrea, usted se entrena a diario, incluso en las tareas más pequeñas, incluso en el silencio de su interior, cuando la gran prueba se presente, no lo destruirá. Más bien, lo revelará. Porque una mentalidad de acero no es aquella que nunca cae, sino la que jamás se rinde. Es la que, tras cada tropiezo, se alza más enfocada, más sólida, más consciente de su verdadera identidad y de la versión de sí mismo que ha dejado atrás para siempre. Esta práctica constante de superación, este acto de levantarse una y otra vez, no solo le permite avanzar, sino que graba en su ser una lección inquebrantable de resiliencia. Se convierte en el arquitecto de su propia evolución, desafiando cualquier límite autoimpuesto.
Es la manifestación tangible de que su voluntad es superior a la adversidad, un testimonio silencioso de su crecimiento personal, una promesa cumplida a su yo futuro. Así, cada dificultad enfrentada se convierte en un peldaño más en la escalera hacia su invencibilidad, construyendo un legado de fortaleza que trasciende las barreras del tiempo y la adversidad. En este camino de forja personal, la guía y el apoyo son cruciales. Si busca profundizar en estas lecciones y acelerar su proceso de transformación, le invitamos a ser parte de Método Tracy. Al suscribirse, no solo accederá a un contenido exclusivo diseñado para fortalecer cada fibra de su ser, sino que se unirá a una comunidad de individuos que, como usted, están comprometidos con la excelencia y la superación continua. Aquí, cada enseñanza está orientada a cultivar esa mente inquebrantable que no solo resiste, sino que prospera en la adversidad. No se limite a escuchar, actúe. Este es el momento de invertir en su potencial ilimitado, de construir la versión más robusta y decidida de sí mismo. La pertenencia a un grupo con valores similares amplifica su propio poder y le proporciona el entorno necesario para florecer. Tome las riendas de su futuro y únase a quienes ya están redefiniendo sus límites. Una mente verdaderamente imparable se erige sobre el dominio absoluto del diálogo interno, no en el ruido exterior, ni en la motivación efímera de un video, ni en los aplausos ajenos. Su fortaleza reside en lo que usted se comunica a sí mismo cuando la soledad le envuelve, cuando nadie observa sus esfuerzos, lo que resuena en su mente cuando todo parece colapsar, cuando está solo y el progreso es nulo. Es precisamente en ese santuario personal donde la mayoría se rinde, no ante la realidad tangible, sino ante los susurros de su propia psique. Se convencen de su incapacidad, de haber fallado antes, de que un nuevo intento carece de valor. Se arman con argumentos lógicos, en apariencia irrefutables, para justificar su inacción. Pero estas son meras falsedades disfrazadas de racionalidad, eco de una mente no entrenada para la resistencia. Durante años, ha operado bajo la programación arraigada de la duda, del miedo paralizante, de la creencia de no soy suficiente. Y hasta que no confronte esa voz interna, seguirá encadenado a ella. La liberación exige que interrumpa ese diálogo. Debe romper ese patrón, no con frases vacías, sino con afirmaciones respaldadas por una acción inquebrantable. Porque no basta con proclamarse capaz, debe demostrárselo a sí mismo a través de hechos concretos y consistentes. Tiene que proceder, aunque su mente le grite lo contrario, aunque cada fibra de su ser le incite a desistir. Cada acción que se opone a su antigua narrativa interna es un acto de reescritura de su propia historia, un nuevo surco neuronal que se traza en su cerebro, la forja de una nueva identidad que se materializa en tiempo real. Y si usted mantiene esta práctica cada día, su mente, gradualmente, empezará a modificar su voz interna. Ya no será el eco del saboteador que busca arrastrarlo a la inacción, sino la voz resonante del estratega perspicaz, del guerrero indomable, del arquitecto visionario, del hombre que posee una certeza inquebrantable sobre quién es, porque lo ha validado con hechos irrefutables. El control riguroso de su diálogo interno es el ancla que lo mantiene firme en el juego cuando otros se retiran, cuando abandonan la contienda, cuando buscan justificaciones para su retirada. Porque lo que verdaderamente lo distingue del resto no es su talento innato, sino la calidad y el contenido de su conversación diaria consigo mismo, especialmente en aquellos días en los que nada parece moverse o el progreso es imperceptible. Es lo que piensa cuando las cosas no fluyen, es la decisión que toma cuando todo en su interior anhela retornar a lo conocido y seguro. Pero en lugar de huir de esa incomodidad, respira hondo, se recuerda su propósito más elevado y avanza, no porque la senda sea fácil, sino porque ya no existe la opción de volver atrás. Ya ha decidido quién quiere ser y ha sellado un pacto inquebrantable consigo mismo. Y esa decisión, aunque no resuelva todos sus problemas al instante, le otorga la potestad de enfrentar cada jornada con la certeza inquebrantable de que no necesita sentirse plenamente listo, solo necesita estar resuelto a actuar. Y esta disposición no es un mero estado emocional transitorio, es una postura inamovible, un código interno de conducta, un compromiso irrenunciable que no se negocia según las inclemencias del clima, el nivel de cansancio físico o las circunstancias cambiantes del entorno. Es usted dirigiéndose a sí mismo con una voz interna firme, cada día, repitiéndose: aunque la aprensión me invada, prosigo. Aunque la duda me aceche, actúo. Aunque la caída sea inevitable, me levanto con una claridad y un enfoque aún mayores. Esa es la mentalidad que lo transforma en un ser indomable, porque ya no vive a merced de sus estados de ánimo fluctuantes, sino que se rige por la brújula inmutable de su visión más elevada.
Y una visión que se sostiene con firmeza, que se defiende con valentía y que se protege con esmero, termina arrastrando y moldeando su realidad hasta alinearla con ella, convirtiendo sus sueños más ambiciosos en una manifestación tangible. Así de poderosa es una mente resuelta, una psique que ha sido entrenada para ejercer un liderazgo absoluto sobre sí misma, porque, en última instancia, el mayor dominio que usted puede ejercer en su existencia es sobre sus propios pensamientos. Someta ese ámbito, conquiste su universo mental interno, y todo lo demás en su existencia será una consecuencia inevitable, una expansión natural de su poder interior y su capacidad ilimitada. Para mantener esta poderosa voz interna y continuar cultivando una mentalidad que transforme su visión en realidad, la comunidad de Método Tracy le espera con los brazos abiertos. Suscríbase ahora y acceda a un compendio de sabiduría y estrategias que le permitirán fortalecer su liderazgo personal y consolidar su dominio mental. No permita que su evolución se detenga. Cada día es una oportunidad para reafirmar su compromiso con la grandeza. Aquí, encontrará las herramientas para no solo resistir las presiones externas, sino para utilizarlas como combustible para su crecimiento. Únase a un movimiento donde cada miembro está dedicado a vivir por propósito, no por impulso, y donde su imparabilidad se convierte en una realidad palpable. Descubra el poder de una mente inquebrantable y elija su propio destino. Una mente de acero no se forja en la teoría, se construye en la práctica diaria. Una de las más poderosas y subestimadas es mantener el enfoque cuando nadie lo exige. Es fácil ser disciplinado bajo presión externa, con fechas límite o miradas ajenas. Pero el verdadero carácter se demuestra cuando nadie lo observa, cuando no hay consecuencias inmediatas, cuando podría ceder o postergar, y aún así decide hacerlo hoy. Este enfoque repetido cada día crea una fortaleza invisible, pero palpable, una energía interna que lo sostiene cuando la motivación se esfuma, cuando las excusas aparecen, cuando todo le invita a detenerse. Es en esos momentos de soledad y resistencia donde su verdadero poder se cimenta, transformándolo de reactivo a arquitecto proactivo de su destino. La consistencia en la privacidad es el crisol del liderazgo personal, el laboratorio donde se forja la resiliencia auténtica. No se trata de una actuación para los demás, sino de un pacto íntimo con su propio potencial. Cada instante de concentración, cada esfuerzo no aplaudido, suma una reserva inagotable de voluntad y determinación. Usted no puede tener una mente imparable si se permite vivir distraído. Cada interrupción que acepta sin cuestionar, cada minuto que entrega sin intención, cada decisión que posterga por comodidad, entrena su mente a dispersarse, y una mente dispersa es una mente débil. Por eso, uno de los actos más valientes que puede hacer es elegir conscientemente en qué va a enfocarse, qué va a ignorar, qué va a eliminar. El enfoque es un filtro que separa al que sobrevive del que avanza. No se trata de hacer más, se trata de hacer lo que realmente importa y defenderlo como si su vida dependiera de ello, porque, en efecto, así es. La constancia en la dirección de su atención es la base sobre la que se edifica cualquier logro significativo y duradero, transformando el potencial en resultados tangibles y edificando una barrera infranqueable contra la mediocridad y la inercia que amenazan su progreso. Porque el mundo, incesantemente, intentará robarle su atención y desviar su rumbo. Pero si usted aspira a ser verdaderamente imparable, debe convertir su enfoque en una muralla infranqueable, una que no se abre ante el ruido ensordecedor, ni ante el agotamiento físico, ni ante el deseo efímero de rendirse. Y esa fortaleza, esa muralla interior, se construye cada día con cada no que pronuncia a lo que lo aleja de su propósito, con cada sí que otorga a lo que lo impulsa, con cada instante en el que elige avanzar, incluso sin el aplauso o el reconocimiento de nadie. Porque ese silencio, esa constancia inquebrantable, esa firmeza invisible, es el sello distintivo de los hombres que dejan una huella perdurable, no por lo que vociferan, sino por lo que hacen cuando el mundo guarda silencio. Y ellos, aún así, continúan caminando con paso firme, enfocados, inquebrantables, transformando cada desafío en una oportunidad para reafirmar su poderío interior. La grandeza reside en la disciplina silenciosa y en la capacidad de forjar su propia realidad contra viento y marea, cimentando un legado de resiliencia que inspira a quienes tienen el privilegio de observar su avance. Si este mensaje está encendiendo una chispa en su interior y desea construir una muralla inquebrantable de enfoque, el momento de actuar es ahora. Suscríbase a Método Tracy y sumérjase en un mar de conocimiento y herramientas diseñadas para blindar su concentración y su voluntad. Aquí, cada consejo es una pieza clave para que su atención no sea un recurso robado, sino un superpoder controlado.
Únase a una comunidad que comprende el valor del esfuerzo silencioso y la disciplina invisible, y que le acompañará en cada paso para que su transformación sea profunda y duradera. No se quede al margen. Este es el espacio para aquellos que eligen ser protagonistas de su propia existencia y que saben que la verdadera libertad reside en el autodominio. Convierta su potencial en una fuerza imparable y proteja su camino hacia la grandeza. Una de las herramientas más poderosas de una mente inquebrantable es la capacidad de anticipar sus propias debilidades, no para justificarse, sino para blindarse. El promedio reacciona, tropieza, cae, y luego busca el porqué. El de mente de acero, en cambio, se adelanta, conoce sus patrones, flaquezas, sabe cuándo suele rendirse, qué pensamientos lo sabotean, qué ambientes lo descontrolan. Por eso, no permite sorpresas. Las enfrenta antes de que aparezcan, las desactiva antes de que tomen fuerza. Un guerrero no va a la batalla sin estrategia, y su mayor contienda no es contra el mundo, sino contra sus viejos hábitos, creencias limitantes y su versión pasada, esa que aún intenta regresar cada vez que el proceso se dificulta. Debe reconocer sus excusas como enemigos con nombre propio, porque lo son. Están ahí todos los días, disfrazadas de lógica, de cansancio, de merecimiento, susurrando excusas. Frases como, solo por hoy descansaré, esto no es tan importante, o, ya he avanzado suficiente, lo haré más tarde. Estas expresiones pueden parecer inofensivas, pero son las que lo mantienen inmóvil. Son como pequeñas fugas en la embarcación que usted está construyendo. Si no las sella a tiempo, no importará cuán lejos haya navegado, tarde o temprano se hundirá irremediablemente. Por eso, es imperativo que las anticipe, las escriba, las visualice con absoluta claridad y luego formule la respuesta precisa con la que las enfrentará. No puede depositar su confianza únicamente en su fuerza de voluntad cuando se encuentre exhausto. Es fundamental que tenga un plan preestablecido, que establezca reglas inquebrantables y que cree estructuras sólidas que lo sostengan incluso en los momentos de mayor flaqueza, cuando su autocontrol sea más vulnerable. Es la estrategia la que prevalece sobre el impulso del momento, asegurando que su avance sea constante y sin desviaciones. La preparación consciente es la armadura de su voluntad. Este enfoque no lo convierte en un hombre rígido o inflexible, sino en un ser profundamente consciente de sus mecanismos internos. Porque la autodisciplina no consiste en vivir bajo una tensión constante, sino en operar desde un lugar de poder intrínseco. El poder de negarse rotundamente a aquello que lo debilita, el poder de elegir conscientemente en qué invertir su energía vital, el poder de corregirse a sí mismo antes de cometer un fallo que lo aleje de sus principios. Y esta maestría solo la alcanza quien se conoce a sí mismo en sus profundidades, quien no teme explorar su propia oscuridad interna, sino que la observa con honestidad brutal y la confronta con una estrategia bien definida. Porque no basta con el simple deseo de cambiar. Tiene que estar resueltamente dispuesto a enfrentarse a la versión de sí mismo que lo mantiene limitado, a ese yo que se resiste al crecimiento por miedo o por la comodidad de lo conocido, y esa es una batalla diaria, que no se gana de una vez por todas. Se conquista cada mañana al despertar, cada tarde al persistir y cada noche al reflexionar, cuando decide actuar desde la plena conciencia en lugar de dejarse llevar por el impulso ciego o el patrón preestablecido. Es la victoria constante sobre su propio ser. Si desea conocerse a sí mismo a un nivel más profundo y conquistar su propio sistema de autosabotaje, le invitamos cordialmente a unirse a la comunidad de Método Tracy. Al suscribirse, descubrirá cómo transformar sus debilidades en fortalezas y cómo desarrollar una autodisciplina que le empodere en cada aspecto de su vida. Aquí, le proporcionamos las herramientas y el conocimiento para que no solo enfrente sus excusas, sino que las desactive antes de que tomen control. No se conforme con la inercia. Elija la maestría personal y el crecimiento constante. Este es su momento para construir un carácter inquebrantable, para liderar su propia vida desde una conciencia plena y una voluntad férrea. Únase a aquellos que están forjando un legado de autodominio y convierta su potencial en una fuerza imparable. Comience hoy mismo. Identifique las justificaciones que más emplea. ¿Qué escenarios específicos le incitan a claudicar con mayor facilidad? ¿Qué patrones de pensamiento lo paralizan precisamente cuando está a punto de progresar? Anótelos. No para reprocharse, sino para prepararse estratégicamente. Porque quien se comprende a sí mismo en profundidad, es quien domina sus respuestas y elecciones. Y quien se domina a sí mismo ya no puede ser doblegado por influencias externas, pues ha superado la contienda más formidable, su propio sistema de autorrestricción.
Al lograr esto, la dependencia de la fortuna, la motivación ajena o la validación externa se desvanece. Solo necesitará su presencia, una estrategia definida y una resolución firme. Esa convicción interna que le comunica a su mente, con autoridad irrefutable: a partir de este instante, no eres tú quien dicta. Ahora soy yo quien decide. Y esa declaración, arraigada en cada una de sus acciones, es el cimiento de una mente inquebrantable, un bastión de autodominio que desafía cualquier adversidad. Una mente inquebrantable no solo soporta la presión, la capitaliza, la metamorfosea, la convierte en un motor propulsor. Comprende que cada vicisitud, cada impedimento, cada circunstancia adversa no se interpone para frenarlo, sino para pulir su temple. El individuo común rehúye el esfuerzo, elude el conflicto, busca una zona de confort perenne. Sin embargo, el hombre con una psique de acero ha reformulado su percepción de la dificultad. Ya no se cuestiona con lamento por qué a mí, sino con perspectiva: ¿qué enseñanza me aporta esto ahora? No visualiza los problemas como un castigo, los interpreta como un campo de adiestramiento, el espacio idóneo donde su carácter se cimienta, donde sus aptitudes se desarrollan al máximo, donde su identidad se consolida. Esa reinterpretación lo dota de invulnerabilidad. Mientras otros se doblegan bajo el peso de las circunstancias, él se expande bajo su influjo. Los desafíos no son interrupciones en su sendero, son el sendero mismo. Comprenda que los obstáculos no son desviaciones, sino la esencia misma de su trayectoria. Constituyen las pruebas que distinguen al genuino buscador de progreso de aquel que solo verbaliza su intención. Son puertas que solo se franquean con valentía inquebrantable. Si en este momento se halla ante una dificultad que le aflige, le extenúa o le infunde temor, preste máxima atención. Ese es precisamente el crisol de su metamorfosis. No es en la placidez, ni en la complacencia, donde se produce la verdadera transformación, sino aquí y ahora, en la fragua de la adversidad. Porque en ese punto donde el músculo se resiente, es donde más se expande. Cuando la voluntad pugna por ceder, es cuando más se templa. Cuando cada fibra de su ser le insta a retroceder, y usted, contra todo pronóstico, avanza un paso más. Esa es la firma distintiva de lo indomable. Debe hacer de esta elección una constante diaria. Asumir el peso que lo fortifica, en lugar de aquel que lo debilita. El sufrimiento es ineludible, pero la elección de su naturaleza está en sus manos. Optar por la disciplina, o por el pesar del arrepentimiento, por la incomodidad del crecimiento, o por el dolor de la mediocridad. La divergencia es abismal. Uno lo fractura, el otro lo engrandece. Uno lo confina, el otro lo libera. Cada jornada en la que se enfrenta a la adversidad con una actitud constructiva, su fortaleza mental se consolida, y lo más notable es que este poder se acumula progresivamente. Aquello que hoy le parece una carga abrumadora, mañana se convertirá en una parte normal de su rutina. Lo que ahora le exige un esfuerzo sobrehumano, en el futuro formará parte de su naturaleza intrínseca, porque el sufrimiento que usted experimenta conscientemente no lo debilita. Lo metamorfosea en un ser humano más profundo, más resistente y más genuino. Por consiguiente, la próxima vez que algo le resulte pesado, no lo evada. Asúmalo, asimílelo, extraiga sus aprendizajes y prosiga, no como una víctima que meramente subsiste, sino como un guerrero que se reinventa con cada desafío. Su propósito aquí no es lamentarse por las cargas. Es transformarse en alguien tan vigoroso, tan concentrado y tan inquebrantable, que esas mismas cargas se conviertan en instrumentos para su elevación. El mundo no podrá con usted, no porque éste se doblegue, sino porque usted ha optado por el sendero más exigente. Crecer cuando lo fácil era desertar, avanzar cuando lo cómodo era estancarse, superarse cuando nadie más lo demandaba. Esa es la mente de acero, no la que espera la conveniencia, sino la que se adapta a toda circunstancia sin detener su marcha. Para aquellos que están listos para trascender el dolor y convertirlo en el motor de su avance, les invitamos a unirse a la comunidad de Método Tracy. Suscríbase ahora y acceda a un compendio de sabiduría y estrategias que le permitirán transformar cada desafío en una oportunidad de crecimiento. Aquí, aprenderá a acumular fuerza día tras día, a interpretar la adversidad como un crisol para su carácter y a forjar una mente que no solo resiste, sino que prospera bajo presión. No espere a que las cosas se acomoden. Sea usted quien se acomoda a cualquier circunstancia, manteniéndose firme y en constante evolución. Su camino hacia la maestría y la invencibilidad está a un clic de distancia.
Forme parte de quienes no solo sobreviven, sino que conquistan cada día. Una mentalidad de acero, además, se distingue por su capacidad de mantener la atención fijada en lo que está bajo su dominio. Esta es una de las fortalezas cruciales. Discriminar entre lo que puede influir y lo que no. El individuo de carácter endeble se consume lamentándose por factores externos, la congestión vehicular, las inclemencias del tiempo, las determinaciones ajenas, los sucesos pasados, la ineficiencia sistémica, o cualquier elemento que no puede modificar. Derrocha su valiosa energía en aquello que no le concierne, y después se extraña de su agotamiento, frustración y derrota. Sin embargo, el ser con una psique imparable comprende una verdad que muchos pasan por alto. Su poder genuino reside donde empieza su responsabilidad. Se localiza en sus acciones, en sus reflexiones, en la forma en que elige reaccionar y en sus resoluciones. Y cada jornada, con deliberación, opta por canalizar su vigor mental exclusivamente hacia esos ámbitos. Debe asimilar que su atención es un recurso finito. Y al final de todo este camino, lo que verdaderamente lo convierte en un ser imparable no son sus logros externos, ni las apariencias que proyecta, ni la percepción ajena. Es la profunda e íntima relación que construye consigo mismo, en lo más recóndito de su ser. Es el hombre que decide ser en secreto, cuando no hay ovaciones visibles, cuando no existen recompensas tangibles, cuando el agotamiento pesa y el mundo enmudece, dejando solo el eco de su respiración y la fuerza de su determinación. Porque esa es la prueba definitiva. ¿Quién es usted cuando ya no tiene nada que demostrar, pero todo que preservar? ¿Quién es cuando podría ceder a la ligereza, pero elige sostenerse con firmeza? ¿Quién es cuando nadie exige, pero usted responde como si su propia existencia dependiera de ello? Una mente de acero no es el resultado de un instante grandioso, sino la suma de incontables momentos en los que usted optó por no defraudarse, en los que mantuvo su palabra, no traicionó su visión y resistió la tentación de retroceder, de rendirse, de ocultarse, de silenciarse, de detenerse. Supo que estaba edificando algo invisible a los ojos, pero palpable en el espíritu. Estaba construyendo carácter, afianzando raíces, levantando una estructura interna tan formidable que ni el fracaso más demoledor, ni la pérdida más desgarradora, ni la tempestad más prolongada podrían aniquilarla. Y eso es lo que lo distingue, lo que lo separa del promedio. No sus éxitos, no sus títulos, no su historial, es su presencia, su fuerza intrínseca, su certeza silenciosa de que, pase lo que pase, no se quebrará. Podrá doblarse, sí, pero nunca se romperá, porque ya se ha elegido a sí mismo demasiadas veces como para volver a abandonarse, porque ha comprendido que no necesita la validación del mundo cuando posee la aprobación inquebrantable de su propia conciencia, porque se ha mirado al espejo lo suficiente como para no tolerar una versión tibia de quien podría ser. Esto es ser imparable, no porque todo le salga a la perfección, sino porque cuando todo va mal, usted persiste. Y no solo persiste, mejora, aprende, se adapta, se afila, se reconecta y emerge más fuerte, más centrado, más resuelto. Como un hombre que ya no busca motivación, sino que vive en movimiento, en una guerra constante consigo mismo, pero paradójicamente, en paz, porque ha encontrado dentro de sí una fuente inagotable que no depende de nada ni de nadie. Esa fuente se activa cada día cuando elige seguir, cuando no negocia con su antiguo yo, cuando no busca pretextos, solo caminos. Recuerde esto siempre, un día, todo lo vivido cobrará sentido. Las caídas, las dudas, los silencios, los días en que nadie creyó en usted, ni siquiera usted mismo. Un día, al mirar hacia atrás, comprenderá que no fue obra del azar, ni del talento innato, ni de una oportunidad fortuita. Fue su decisión diaria, su disciplina invisible, su firmeza inquebrantable en el momento en que rendirse parecía la opción más lógica. Y ese día, el mundo lo reconocerá como imparable. Pero usted conocerá la verdad más profunda, que fue el hombre que construyó su fortaleza en aquellos días donde solo él creía que valía la pena seguir. Y esa verdad, esa capacidad de trascender, no se enseña en libros, se elige, se entrena, se vive, se encarna. Y usted ya está en ese camino, transformando cada desafío en un escalón hacia su invencibilidad. No se pierda el poder de esta transformación. Suscríbase ahora a Método Tracy y nunca pierda lo último para forjar su mente inquebrantable. Nos vemos en la cima.